Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente al doctor Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ayer se dio a conocer que 70 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las próximas elecciones del 2017. Bienvenido, presidente, gracias por estar con nosotros. Con ello se cierra ya un ciclo. Efectivamente, Fernando, primero gracias por la invitación. Estamos cumpliendo las fechas y los hitos del calendario electoral que habíamos fijado desde febrero pasado. Y un aspecto central e importante es que el código establece que 6 meses antes de las elecciones, y justo ayer, 18 de agosto, estamos a 6 meses del proceso electoral que se vivirá el 19 de febrero del 2017, es el último día en donde las organizaciones políticas pueden obtener su personería jurídica para presentar candidatos propios en esa elección. Por tanto, en nuestro calendario, hasta el 18 de julio pasado recibimos firmas de las organizaciones políticas. Fernando, más de 2,5 millones de firmas se entregaron y el equipo técnico estuvo con la capacidad humana y operativa para salir adelante con este proceso. Por tanto, el día de ayer informamos finalmente al país, Fernando, son 168 organizaciones políticas en todo el país. Ahora, teniendo en cuenta el tipo de dignidades que vamos a elegir, que son nacionales, excepto asambleístas provinciales, solo las organizaciones políticas de jurisdicción nacional y provincial son obviamente las únicas facultadas para presentar candidatos. En este sentido, son 70 organizaciones en total, 16 de ellas son partidos o movimientos de jurisdicción nacional, y 54 son movimientos de jurisdicción provincial. Y aquellas que no han sido calificadas, por ejemplo, Democracia Sí, el Movimiento Podemos. Sí, estas organizaciones políticas no es que el proceso regresa a cero, están todavía facultadas para seguir presentando registros, para completar su proceso, no solo firmas, estatutos, sedes, principios ideológicos, pero obviamente ya no pueden presentar candidatos para este proceso electoral, es decir, su proceso queda abierto, podrán seguir cumpliendo los requisitos, pero ya podrán presentar candidaturas para los siguientes procesos electorales. Pero en estos casos específicos, decía yo, Democracia Sí, encabezado por Gustavo Larrea, Podemos, por el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, no presentaron los requisitos necesarios, el número de firmas, es decir, ¿dónde estuvo el problema? Efectivamente es en el cumplimiento de todos los requisitos, en este caso puntual, el cumplimiento de las firmas, que no es que las que exige el Consejo Electoral, son las que están en la Constitución de la República, que es el 1,5% de firmas del respectivo registro electoral. Por tanto, al no cumplir este número de firmas mínimo, obviamente el Consejo Electoral ha dado una resolución de quienes sí han cumplido y quienes no, queda abierto el proceso para que lo sigan haciendo. Ahora sí, Fernando, también hay que decir, están en su facultad, como toda resolución del Consejo Electoral es impugnable en la vía administrativa o es apelable en la vía jurisdiccional, de presentar el recurso que se consideren asistidos. Ahora, algo importantísimo, se generaron mejoras técnicas sustanciales a este proceso. Recordemos que en el pasado se señalaba que el proceso de verificación de firmas era complejo, había muchas demoras, muchos retrasos. Hoy no hemos tenido un solo día de retraso, pero además de las mejoras técnicas, Fernando, la más importante, se incorporó el control social y el control político. Ninguna organización política estuvo limitada a presentar sus veedores y observadores, obviamente inclusive las que hoy no cumplieron los requisitos. Porque hay quien podría decir, sí, en el caso de estos dos movimientos, los dos son de alguna manera de la oposición, están en contra del gobierno, y por ahí podría darse algún tipo de suspicacia en este tema. Es decir, no tiene que ver nada. En lo absoluto, Fernando. Yo creo que ahí hay que ir enterrando los mitos y construyendo hitos, ¿no? El famoso mito del partido único hoy se ve alejado con 168 organizaciones políticas. Bajo ese argumento, pues obviamente hoy tenemos, ¿cuáles son las últimas organizaciones políticas que ayer se inscribieron? El Partido Adelante, Ecuatoriano Adelante, del abogado Álvaro Noboa, que es el ex-PRIAN. El ex-PRIAN, el Partido Izquierda Democrática, que hoy lo lidera Vilma Andrade, el Partido F, Compromiso Social de Iván Espinel, pero tenemos Unidad Popular, tenemos Fuerza Ecuador, entre otros movimientos y partidos. Hoy la inscripción de los partidos no se hace teniendo en cuenta la ideología del partido ni tampoco la bandera y el color, sino se hace en el marco del cumplimiento de requisitos legales y constitucionales. Marcelo Larrea, de Democracia Sí, justamente manifestó que en julio pasado interpuso medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invalidación de 170,000 firmas. ¿Qué podría darse a futuro? O más bien, ¿este es el procedimiento correcto? ¿La comisión podría tener algún tipo de injerencia a futuro? Es que sobre este caso puntual que usted menciona, Fernando,
la invalidación de estas firmas no las hizo el Consejo Electoral. Es una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, que es el máximo órgano en instancias jurisdiccionales. Hubo ahí todo un procedimiento, todo un expediente que se abrió en el tribunal y el tribunal resolvió dentro de su sentencia la anulación de los registros, obviamente por las consideraciones de una denuncia establecida a ese nivel. Por tanto, esa no fue una resolución del Consejo Electoral, pero obviamente nos corresponde acatar esa resolución, pero también he escuchado declaraciones que está abierto el proceso, y efectivamente está abierto el proceso de democracia, sí, y están todavía facultados y tienen el tiempo para seguir completando requisitos y firmas con miras a obtener esta personería jurídica. Obviamente ya no podrán presentar candidaturas propias, hoy solo las organizaciones habilitadas, estas 70 que mencioné al inicio, están desde hoy habilitadas para empezar todos sus procesos democráticos internos para elegir candidaturas y empezar sus procesos de alianzas, sean nacionales o sean provinciales. Hablemos un poquito del cronograma electoral, presidente. ¿Cuándo es la convocatoria de elecciones y qué plazo tendrán desde ese momento para inscribir candidaturas? Bien, sí, estamos cumpliendo los hitos del cronograma, no va a sufrir ningún tipo de alteración del proceso. Hemos dicho claramente, ningún tipo de proceso paralelo que hoy están en los pasos previos va a alterar nuestro calendario electoral. Los periodos de consulta, por ejemplo. Exactamente, no podemos alterar nuestro calendario electoral por procesos que son futuros e inciertos, porque no se cumplen todavía los requisitos. En este sentido, pues estamos cumpliendo los hitos. El día 17 de agosto adjudicamos ya en un contrato al Instituto Geográfico Militar de Fuerzas Armadas por su experiencia, por su confianza en la gente, para que sea el encargado de la impresión de papeletas y documentos electorales. Hoy ya con inscripción de organizaciones políticas se quedan habilitadas para estos procesos democráticos internos, primarias abiertas, cerradas, asambleas, y luego de estas alianzas. 18 de octubre, convocatoria a elecciones. Desde el 19 de octubre, Fernando, hasta el 18 de noviembre, inscripción de candidaturas de todas estas organizaciones políticas habilitadas. Y ya el próximo año, del 3 de enero al 16 de febrero, la campaña electoral. Viernes 17 de febrero el voto en casa, un proyecto emblemático para el país, a las personas con discapacidad en todas las 24 provincias, y domingo 19 de febrero primera vuelta, y en caso de haber segunda vuelta domingo 2 de abril, y con eso llegar a mayo, que es la fecha en donde deben posesionarse las nuevas autoridades. Ahora, si bien hablábamos de estos procesos, de estos pedidos de consulta, etcétera, no alteran el cronograma electoral, pero alteran el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, porque poniendo el caso de este pedido de verificación de firmas del colectivo Rafael Contigo Siempre, eso implica gente trabajando, más digitadores, contratación de personal, implica un gasto adicional para el Consejo. Sin duda, pero más que alterar un presupuesto, el proceso electoral tiene un presupuesto propio, y eso implica que a esos procesos que llegan a la institucionalidad, en este caso al Consejo Electoral, cuando se cumplen estos requisitos y nosotros tenemos la competencia, el Consejo tiene la obligación de armar un plan operativo, armar un presupuesto, remitir a finanzas, que eso obviamente se financie y que se ejecute ese proceso. Por tanto, efectivamente, todos estos implican recursos y presupuesto. El Consejo Electoral tiene la facultad y tiene la capacidad para levantar todos estos documentos previos, pero una vez que tengamos la competencia, en estos casos puntuales, por ejemplo, en un caso, el caso de la verificación de firmas, el Consejo Electoral ha recibido las firmas, pero está haciendo una revisión directa de cada una de las actas, de cada una de las carpetas, de cada uno de los formularios, y luego haremos la próxima semana ya una recepción definitiva, y ahí, solo ahí, Fernando, levantaremos un presupuesto, un plan operativo para entrar a este proceso de verificación de firmas. ¿Y esto no complica el trabajo del Consejo Nacional Electoral? O sea, si bien no afecta el cronograma normal de las elecciones, pero no complica el trabajo del Consejo Nacional Electoral, considerando también que en este caso específico de Rafael Contigo Siempre, y el propio presidente ha dicho, yo no quiero ser candidato, no voy a ser candidato, es decir, una especie de tiro al aire este proceso. Bueno, yo no lo podría calificar de esa forma, porque no podría dar comentarios subjetivos sobre ese proceso. Obviamente represento a la institucionalidad, pero obviamente también nos corresponde a nosotros, en base a las competencias que tenemos, ir cumpliendo lo que nos asigna la Constitución. En este caso puntual, ¿qué nos asigna? Nos asigna la verificación de estas firmas y dar un informe de legitimidad. Pero, Fernando, no termina ahí el proceso. Una vez que se cumple este pilar, va a la Corte. La Corte da un dictamen de control constitucional, la Corte tiene que decir que no se ha violentado el 117 de la Constitución de la República, y obviamente luego de ese proceso ordenar al Consejo que realice la consulta. Ahí sí tenemos 15 días para realizar, 60 para llevar adelante el proceso, todas las etapas postelectorales, impugnaciones, pero hemos dicho, como esta consulta tiene una temporalidad, que es habilitar a unos candidatos que hoy están inhabilitados, precisamente por la enmienda, eso significa que tendría que hacerse antes del periodo de inscripción de candidatos. Y ya no hay tiempos. Para nosotros, el periodo de inscripción de candidatos está en el calendario electoral y no puede verse alterado ante una posibilidad de consulta. Claro, pero no habría tiempos porque
pasa a la Corte Constitucional y la Corte tiene por lo menos 180 días para resolver. En el mejor de los casos, entonces ya no se podría avanzar. Nosotros tenemos nuestras competencias, nuestros tiempos, nuestros plazos y tenemos la obligación de cumplirnos, no en este caso puntual, en todos los casos. En el tema de la consulta de Guayaquil lo hicimos, en el tema de la verificación de firmas de las organizaciones políticas también lo hicimos. Por tanto, hoy hay que decirle al país que estamos trabajando concentrados en las elecciones de la democracia representativa de febrero del próximo año, y obviamente para esto estamos cumpliendo el calendario, los hitos, los procesos que nos permita que la ciudadanía tenga la confianza que nuestro único compromiso es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. En este momento estamos en los cambios de domicilio también, ¿no? También, Fernando, arrancamos justamente desde el 1 de julio en las provincias afectadas por el sismo. Obviamente ha sido importante ese trabajo porque hay familias enteras que se han desplazado de Manabí a Santo Domingo, a Los Ríos, a otras provincias, y hoy estamos dando la posibilidad de que actualicen su domicilio para que puedan sufragar sin ningún tipo de contratiempo. Y hoy también tenemos en todas las demás 24 provincias. ¿Qué busca el cambio de domicilio? Busca acercar mi lugar de votación a mi domicilio, Fernando. En este sentido, quisiera compartirte que en lo que va del mes de agosto, esto se termina el 31 de agosto, en lo que va el mes de agosto tenemos 200,000 personas que han hecho esta actualización, este cambio de domicilio, que no es más que un servicio electoral al ciudadano. Por tanto, es también el cumplimiento de este calendario electoral, y hoy las 24 provincias, con brigadas fijas y brigadas móviles, están cumpliendo este proceso. Una cuestión final, a propósito de una denuncia que hubo días pasados y que terminó en el contencioso electoral sobre la supuesta campaña anticipada y la utilización de recursos públicos a favor de determinado movimiento político. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral en ese caso? En todos los casos, Fernando, que se presentan al Consejo Electoral, y en este caso hubo denuncias ciudadanas presentadas, se tiene que analizar el tipo de denuncia, y algunas denuncias son administrativas, significa competencia del Consejo Electoral. Por ejemplo, nosotros hemos ordenado inmediatamente el retirar vallas publicitarias que claramente son actos de pre-campaña o campaña anticipada, pero en el caso de la posible uso de recursos públicos con fines electorales, que esa es la denuncia que se presentó, esa es una denuncia con competencia jurisdiccional, lo establece el propio código. Entonces el Consejo Electoral, a través del informe jurídico y resolución de pleno, remitió al Tribunal Contencioso Electoral, que es el competente con respecto a estas denuncias. En este sentido, pues, tenemos que resolver en base a las competencias que tenemos, y eso es lo que hace el Consejo Electoral. Gracias, Juan Pablo. El doctor Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a una pausa y volvemos con más.